¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Se acuerdan todavía de mí? ¿Se acuerdan de mi corbata, de mi zapato, de mi peinado? Yo me acuerdo de ustedes, de su uniforme, de su sonrisa, de su algarabía, de ese entusiasmo que tienen. Además saben jugar muy bien handball las niñas. Y los varones sí que perdieron todo lo que había durante el torneo. Muy bien, después de 2 semanas de actividad, hoy vamos a trabajar nuevamente nuestro contenido. El contenido que tenemos para hoy es la tipología textual. Esta tipología textual se vuelve a dividir de acuerdo a la finalidad que tiene cada uno de los textos. Y dentro de eso tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, el texto explicativo, el texto conversacional, el texto predictivo, el texto argumentativo y el texto poético. Estos son los textos que vamos a trabajar de acuerdo a la capacidad que preparó el Ministerio de Educación y Ciencias. Bien, ahora sí vamos a analizar ya cada una de la clasificación o cada una de las tipologías de los textos. Pero antes es importante conocer en qué consiste tipología. Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos, es decir, de acuerdo a la función que desempeña dentro de la comunicación. Primeramente vamos a analizar un texto narrativo. Como ustedes saben, un texto narrativo se caracteriza porque cuentan sucesos o historias acerca de un hecho o serie de acciones en una secuencia de tiempo. ¿Qué características tiene? Sus marcas discursivas son los verbos de acción, alternancia de voces, es decir, entre personajes, narrador. ¿Cuál es la intención que tiene un texto narrativo? Contar historias y sucesos. Como ejemplo tenemos novelas, tenemos mitos, tenemos también cuentos. Luego tenemos el texto descriptivo. Un texto descriptivo presenta la cualidad y propiedad de una entidad dada, sin presentar una organización temporal bien definida. ¿Qué característica tiene? Presenta características físicas y psicológicas. Predomina adjetivos y verbos en presente y pasado. ¿Qué intención tiene? Destacar las cualidades. ¿Y qué ejemplo? ¿Dónde vamos a encontrar? En los folletos, en guías, catálogos y cuentos. Luego tenemos los textos explicativos. Son aquellos que permiten instruir, es decir, enseñar, explicar. Su finalidad es dejar una enseñanza al receptor. Quien accede a un texto instructivo aprende a realizar ciertas acciones. ¿Cuáles son las características que presentan un texto explicativo? Realiza ciertas acciones, uso de imperativos y exclamativos, es decir, te ordena para que haga o deje de hacer algo. Intención comunicativa, ordenar e informar para recomendar. Esto vamos a encontrar como ejemplo las leyes, normas y recetas de cocina, así también como
las normas de convivencia en la escuela, en el colegio, que deben llevar su uniforme, que deben respetar a los profesores, que deben entregar sus tareas, son textos explicativos. Luego tenemos el texto conversacional. Presentan un intercambio de diálogo entre el emisor y el receptor. ¿Qué característica presenta el texto conversacional? Emplea técnicas conversacionales y la importancia de la comunicación no verbal. Cuando hablamos de comunicación no verbal, podemos utilizar signos, colores, sonido, ruido y demás cosas. Utiliza signos exclamativos e interrogativos. ¿Qué intención tiene? Expresar emociones, preguntar y ordenar. ¿Y dónde vamos a encontrar? Encontramos en los diálogos, en las cartas y en las conversaciones. Bien, estas son las primeras clasificaciones de nuestros textos, es decir, la tipología textual. Tenemos el texto narrativo, el texto descriptivo, explicativo y conversacional. Siguiendo con la tipología textual, ahora tenemos el texto predictivo. Predicen lo que va a suceder, es decir, anticipar lo que va a ocurrir más adelante. ¿Qué característica tiene? Anuncia, anticipa algo que va a suceder. Uso de futuro y condicionales. ¿Qué intención tiene un texto predictivo? Anticipar y predecir. ¿Y en qué texto lo encontramos? En horóscopos, profecías y meteorologías. La otra clasificación de texto es el texto argumentativo. En un texto argumentativo, el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario, es decir, del receptor. ¿Cuáles son las características que presentan un texto argumentativo? Desarrolla estructura lógica, razonada, ejemplificadas. Utiliza tesis, antítesis, uso de conectores. Cuando hablamos de tesis, estamos hablando de tema, es decir, tomar un tema y comenzar a expresar opinión, punto de vista, conocimiento sobre el tema. ¿Qué intención tiene? Defender una idea y convencer. ¿Y dónde o en qué texto encontramos? ¿Cuál es el tipo de texto? Manuales, artículos de opinión y ensayos. Y para cerrar ya esta clasificación o tipología textual, tenemos el texto poético. Son aquellos que apelan a diversos recursos estilísticos para transmitir emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En un texto poético, el que escribe o el que habla expresa sus emociones y sus sentimientos. ¿Cuáles son las características? Utiliza recursos expresivos. Aquí vamos a encontrar las imágenes sensoriales y los recursos literarios. ¿Qué intención comunicativa tiene un texto poético? Expresar belleza a través de la palabra. Vamos a encontrar en las poesías, en las narraciones, en la publicidad. Bien, estos son los tipos de texto, es decir, la tipología textual.
Espero que hayan aprendido algo referente a la tipología, porque luego de este análisis sí vamos a tener ya tarea. Vamos a trabajar y ustedes van a tener que identificar los tipos de texto que aparece en las actividades. Ahora comenzamos ya con las actividades. Recuerden que en las actividades ustedes tienen que copiar en el cuaderno. Las informaciones no hace falta que copien. Ustedes pueden archivar, pueden imprimir, pueden hacer lo que quieran. Pero ¿cómo van a trabajar? Primeramente van a poner el nombre de la asignatura, lengua y literatura castellana, tipología textual y seguidamente las actividades. Lo que van a copiar ustedes, lo que van a realizar son las tipologías textual, o sea, son las actividades nada más. No es que van a copiar todo porque las informaciones son muy extensas. Primera actividad. Determina la tipología textual. Tenemos 3 ejercicios. Texto 1, texto 2 y texto 3. ¿Qué van a hacer? Van a copiar y abajo van a escribir el nombre del texto a que pertenece cada uno de ellos. Primera actividad. Segunda actividad. Van a leer detenidamente los textos que abajo aparecen. Son 2 textos y van a responder. Primer texto, ¿a qué tipo de texto corresponde? Van a escribir ahí abajo. Segunda pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa? ¿Se acuerdan que después del análisis de cada texto yo le estaba diciendo qué intención tiene? Y además ustedes van a acceder a la información para poder determinar qué intención tiene el texto que estaban leyendo. Y el ejercicio 3, redacta un texto, luego señala la tipología textual. Aquí sí, ustedes van a demostrar su capacidad en la redacción. Van a escoger cualquier tipo de texto y van a redactar. No hace falta que sea extenso. Traten de que sea breve. ¿Cuál es nuestro estilo? 3 párrafos y que en cada párrafo aparezca máximo 5 oraciones. No repetir palabras, no repetir conjunciones. Elabora un texto y luego señala la tipología textual, teniendo en cuenta los siguientes indicadores. Primer indicador, redacta con coherencia y cohesión. ¿Qué es coherencia? Que no se contradigan. Y cohesión, utilizar correctamente los nexos. Y, pero, más, y no, sin embargo, por lo tanto, así que. Muchísimos tenemos, el año pasado habíamos estudiado. Otro indicador, acentúa correctamente las palabras. Palabras agudas, palabras llanas, palabras esdrújulas, sobreesdrújulas, acentos diacríticos, sepan dónde deben escribir el acento. Ejercicio o indicador 3, presenta secuencia de ideas. Las ideas deben tener seguimiento para que sea coherente. Y por último, sigue orientaciones establecidas. Y estas son las orientaciones que yo le estoy dando para redactar su texto. Bien, chicos, con esto estamos terminando el desarrollo de este contenido, tipología textual. Espero que hagan sus trabajos ya hoy mismo. No esperen mañana sábado, el domingo, el lunes y después, profesor, ¿te puedo enviar mi trabajo? No, envíenme en el día, chicos. Porque yo tengo muchísimos trabajos y se me acumula mucho. Y de ustedes también, si es que no hacen en el día. Y vayan haciendo porque la evaluación va a ser procesual de acuerdo a los trabajos que van presentando. Bien, les deseo que tengan un feliz fin de semana, disfruten con su familia y cuídense que pronto vamos a volver a ver en la sala de clase. Chau, chau, chicos.